Muy buenas tardes, señores participantes. Les saluda la alumna Pasapera Saavedra María Alejandrina de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Escuela Profesional de Derecho. El día de hoy vamos a dar la charla sobre incumplimiento de la obligación alimentaria. Concepto de alimentos. Debe tenerse en cuenta que alimentos es todo aquello necesario para el sustento, habitación. También se pueden considerar los gastos del embarazo, el parto y en caso que el niño todavía no haya nacido. Los alimentos es un derecho fundamental. En nuestra Constitución Política del Estado peruano, que establece que no hay prisión por deuda, este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. El derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos, nutritivos, en consecuencia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Aspectos del derecho de alimentos. Dos aspectos. Uno sustantivo, que es el reglamento en el derecho civil, y el otro objetivo, que es el reglamento. Trata de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. En el título del libro primario de las personas, el derecho procesal trata la materia en la ley 14.908 sobre abandono y pago de pensiones alimenticias. Partes de la obligación alimenticia. Deudor, denominado alimentante, es el obligado a proporcionar los alimentos. Acreedor, llamado alimentado o alimentario, es aquel que tiene derecho a recibir los alimentos. Clasificación de los alimentos. Según tengan su origen o fuente en la ley o en la voluntad de las partes, pueden ser forzosos, que son aquellos que la ley obliga a pagar a ciertas personas en beneficio de otras, también inciertas, y determinantes en las condiciones que la propia ley establece. Voluntarios son los que otorgan graciosamente por testamento o por donación entre vivos, importa una libertad. Clasificación de los alimentos. Según tenga su origen o fuente de la ley o en la voluntad de las partes, pueden ser forzosos, que son aquellos que la ley obliga a pagar a ciertas personas en beneficios a otras, también ciertas determinadas en las condiciones que la propia ley establece. Voluntarios son los que se otorgan graciosamente por testamento o por donación entre vivos, importan una libertad de testador o donante. La obligación recíproca de alimentos. Obligación recíproca de alimentos en el artículo 474 del Código Civil, los cónyuges, los ascendientes y descendientes y los hermanos. La demanda de alimentos es el proceso de tendiente a obtener reconocimiento judicial que lo disponga en el monto de una pensión alimenticia a favor de quien lo necesita. Es importante destacar que así como el derecho de acción materializa en una demanda, la obligación alimentaria lo hace a través de la pensión de alimentos, cuyo monto a fijar está sujeto a un criterio de proporcionalidad según las necesidades de quien pide alimentos y los ingresos de quien está obligado a prestarlos, conforme lo establece el artículo 481 del Código Civil.
La obligación alimentaria deriva de un mandato legal al existir una ley que impone a ciertas personas a proveer de alimentos en beneficio de otras, tal es caso contemplado en el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes, cuando indica que es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, o lo regulado en el artículo 474 del Código Civil en adelante, al señalar que deben alimentos reciprocantes los cónyuges, los terminación o suspensión de la obligación de dar alimentos. Se da en los siguientes supuestos. El deudor carece de medios para darlos. Segundo, el acreedor deja de necesitarlos. Tercero, el acreedor mayor de edad. ¿En qué casos el pariente obligado puede negarse a dar alimentos? Cuando hubiese otro pariente obligado antes del según el orden de. Asimismo, cuando su situación económica no se lo permite. Vamos aquí a las preguntas. ¿No está casado el padre de sus hijos puede iniciar la demanda de alimentos? Claro que es posible. Todos los hijos tienen derecho a recibir sus alimentos. Cabe señalar que hoy en día no existe diferencia entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Se puede demandar alimentos si el hijo no está reconocido. Sí es posible demandar por alimentos, a pesar de que el padre no haya firmado en la partida de nacimiento, pero se debe presentar además de los requisitos como la partida de nacimiento, entre otros cualquier documento que acredite la relación que tuvo la madre con el demandado. Además necesita un mínimo de 2 testigos que sepan que la relación que tuvo la demandante con el demandado. Las conclusiones. El obligado que no cumple con proveer alimentos en favor de su hijo, hija, es un trabajador dependiente, lo que presume que aquel ha celebrado un contrato de trabajo a fin de prestar servicios, en este caso, al Estado, percibiendo Muchas gracias, señores participantes, por haber asistido a esta charla de capacitación. Y si hubiese alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. Estoy dispuesta a responderles a alguna pregunta para su mayor conocimiento. Prender su cámara, por favor, señores participantes. Muchísimas gracias, eso ha sido todo. En breves instantes estaré conectando el nuevo link para continuar con la segunda charla informativa de responsabilidad social.